This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Imagina un momento en el que una sola decisión pueda marcar la diferencia entre la guerra y la paz, entre la destrucción y la redención. En una época donde el honor y la venganza dictaban el destino de los hombres, una mujer se alzó con inteligencia y determinación, desafiando las normas de su tiempo para salvar su hogar y, sin saberlo, convertirse en una pieza clave en el plan divino. Este es el relato de Abigail, una mujer cuya prudencia y audacia la llevaron a interponerse entre la furia de un guerrero y la insensatez de un hombre necio. Su historia, oculta entre las páginas del Antiguo Testamento, es un testimonio de cómo la sabiduría y el discernimiento pueden cambiar el curso de la historia. ¿Qué llevó a Abigail a enfrentarse a un futuro rey armado con ira y decidido a derramar sangre? ¿Cómo su intervención no solo salvó vidas, sino que también alteró su propio destino para siempre? Descubre la fascinante historia de esta mujer cuya valentía y perspicacia dejaron una huella imborrable en la historia bíblica. Lo que estás a punto de conocer te sorprenderá y te hará reflexionar sobre el poder de la inteligencia, la fe y la acción en los momentos más críticos de la vida. En un tiempo de gran turbulencia y conflictos, surge una mujer cuya sabiduría y valentía no solo cambiaron el curso de los acontecimientos, sino que también dejaron una marca profunda en la historia bíblica. Abigail, la esposa de Nabal, es una figura que resplandece entre las sombras de la narrativa de David, un hombre conocido por su coraje y liderazgo. A lo largo de su historia, Abigail demuestra ser mucho más que una simple esposa. Es una mujer de gran discernimiento, habilidad para la diplomacia y un coraje que desafía las convenciones de su tiempo. Este relato bíblico no solo destaca sus acciones heroicas, sino que también ofrece una lección atemporal sobre la importancia de la sabiduría, el valor y la obediencia a la voluntad de Dios. Prepárate para descubrir la historia de Abigail, una mujer cuya valentía y sabiduría cambiaron vidas, incluida la de un rey en el futuro. Abigail es una de las mujeres más notables en la Biblia, una figura que destaca por su sabiduría, valentía y discernimiento en tiempos de crisis. Su historia se encuentra en el primer libro de Samuel, donde es presentada como la esposa de un hombre rico pero necio llamado Nabal. La vida de Abigail estuvo marcada por circunstancias difíciles, sin embargo, su carácter y fe en Dios la llevaron a tomar decisiones que no solo salvaron vidas, sino que también transformaron su destino. La Biblia describe a Abigail como una mujer de buena inteligencia y hermosa apariencia, lo que indica que no solo poseía belleza exterior, sino que también era una persona perspicaz y prudente en su manera de actuar. Su esposo, en contraste, es descrito como un hombre duro y malvado en sus hechos. Este contraste nos muestra desde el principio la tensión en su matrimonio y el desafío que Abigail enfrentó al compartir su vida con un hombre de carácter impulsivo y carente de sabiduría. La historia de Abigail cobra relevancia no solo por su capacidad de tomar decisiones acertadas en momentos críticos, sino porque su historia es un ejemplo de cómo una mujer piadosa puede influir positivamente en su entorno a pesar de estar rodeada de dificultades.
En la época en que Abigail vivió, las mujeres tenían roles específicos en la sociedad y, en muchas ocasiones, su voz y opinión no eran tomadas en cuenta. Sin embargo, Abigail sobresale como un ejemplo de liderazgo y prudencia, demostrando que la inteligencia y la fe pueden abrir puertas incluso en situaciones adversas. Su historia ocurre en el tiempo en que David aún no era rey, sino un líder que se encontraba huyendo de Saúl. Durante este periodo, David y sus hombres dependían de la hospitalidad de personas como Nabal para obtener provisiones mientras estaban en el desierto. Desde su origen, Abigail demuestra ser una mujer de profundo discernimiento, cualidad que se hará aún más evidente cuando enfrente una de las mayores crisis de su vida. A pesar de su difícil situación matrimonial, ella no permitió que su entorno la definiera, sino que buscó oportunidades para hacer el bien y actuar con sabiduría. Su historia es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, sin importar las circunstancias en las que se encuentre. La historia de Abigail alcanza su punto crítico cuando su esposo, Nabal, comete un acto de arrogancia y desprecio que pone en peligro no solo su vida, sino la de toda su familia. En ese tiempo, David y sus hombres, quienes habían estado protegiendo los rebaños de Nabal en el desierto, enviaron un mensaje solicitando provisiones en un gesto de buena voluntad. David no estaba exigiendo, sino pidiendo con cortesía una muestra de gratitud por el cuidado que habían brindado a los pastores y los bienes de Nabal. Sin embargo, en lugar de responder con generosidad, Nabal, en su necedad, rechazó la petición de David con palabras despectivas y ofensivas, menospreciándolo y negándose a compartir lo que tenía. El rechazo de Nabal no solo fue una falta de hospitalidad, sino una provocación directa a David, quien se sintió insultado y traicionado. En esa época, el honor era un valor fundamental y el desprecio de Nabal hacia David fue considerado un acto de gran afrenta. Al recibir la noticia de la respuesta de Nabal, David, en un arrebato de furia, decidió tomar venganza y ordenó a sus hombres que tomaran sus espadas para castigar la insolencia de Nabal. El futuro de la casa de Abigail pendía de un hilo y la destrucción parecía inminente. En medio de esta crisis, Abigail demostró su verdadera grandeza. En lugar de quedarse pasiva ante la inminente catástrofe que se avecinaba, tomó la iniciativa de actuar con rapidez y prudencia. Sin informar a su esposo, reunió una gran cantidad de provisiones, incluyendo panes, vino, ovejas preparadas, grano tostado, pasas y higos secos, y partió apresuradamente para encontrarse con David antes de que él llegara a su casa con intenciones de venganza. Este acto de valentía y sabiduría refleja la inteligencia de Abigail, quien comprendió que la única manera de evitar la destrucción de su hogar era interviniendo de manera diplomática. En su encuentro con David, Abigail descendió de su burro y se postró ante él con humildad, reconociendo la gravedad de la situación y apelando a su honor y justicia. Sus palabras fueron cuidadosamente escogidas, no solo para calmar la ira de David, sino para recordarle su llamado divino y su destino como futuro rey de Israel. En 1 Samuel capítulo 25, versículo 28, Abigail dijo: «Perdona, te ruego, la ofensa de tu sierva, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en todos tus días». Con estas palabras, Abigail no solo intercedió por su casa, sino que también recordó a David la importancia de no manchar sus manos con sangre innecesaria. El impacto de las palabras de Abigail fue inmediato. David, al escuchar su súplica y considerar su sabio consejo, se dio cuenta de que actuar por impulso y tomar venganza no era el camino correcto.
En lugar de continuar con su plan de ataque, David bendijo a Abigail por su discernimiento y por haber evitado que cometiera un error que podría haberle costado caro en su futuro reinado. En 1 de Samuel capítulo 25, versículo 32, David dijo: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano». Este momento crucial en la historia de Abigail muestra su increíble capacidad para manejar una crisis con sabiduría y valentía. No solo salvó su hogar de la destrucción, sino que también ayudó a David a mantener su integridad y a recordar su llamado divino. Su acción no fue impulsiva ni motivada por el miedo, sino por un profundo discernimiento de lo que era correcto y justo delante de Dios. La intervención de Abigail es un testimonio de cómo una persona que actúa con prudencia y humildad puede cambiar el curso de los acontecimientos y traer paz en medio de una situación peligrosa. Después del tenso encuentro entre Abigail y David, ella regresó a su hogar sin decirle nada a Nabal sobre lo ocurrido. Cuando llegó a su casa, lo encontró celebrando un banquete con gran derroche y embriaguez, completamente ajeno al peligro que había estado a punto de destruirlo. Su actitud imprudente e irresponsable contrasta fuertemente con la sabiduría y el control que Abigail demostró en la misma situación. Decidió esperar hasta el día siguiente, cuando su esposo estuviera sobrio, para contarle lo sucedido y la manera en que había intervenido para evitar la tragedia. Al escuchar las palabras de Abigail, Nabal quedó paralizado por el impacto de la noticia. La Biblia dice que su corazón se volvió como una piedra, y 10 días después murió por intervención divina. En 1 de Samuel capítulo 25, versículo 38, se relata que Jehová hirió a Nabal y murió. Este desenlace muestra que Dios actuó en justicia, permitiendo que el malvado sufriera las consecuencias de sus actos sin que David tuviera que ensuciar sus manos con sangre. Tras la muerte de Nabal, David envió mensajeros a Abigail para pedirle que se convirtiera en su esposa. Reconociendo su nobleza, sabiduría y carácter, David vio en ella a una mujer digna de compartir su vida y su futuro como rey de Israel. Abigail, con la misma humildad que había demostrado anteriormente, aceptó la propuesta y se convirtió en una de las esposas de David. La historia de Abigail es un testimonio de cómo la prudencia, la sabiduría y la fe en Dios pueden cambiar el destino de una persona. Su ejemplo nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, una respuesta sabia y una actitud justa pueden marcar la diferencia entre la destrucción y la bendición. Abigail es recordada en la Biblia como una mujer de profunda sabiduría y discernimiento, cualidades que la distinguieron en un momento de crisis que pudo haber terminado en una tragedia. Su historia se desarrolla en un contexto tenso y peligroso, donde la intervención de una mente astuta y un corazón humilde se convirtió en la clave para evitar un derramamiento de sangre. En una época donde la sociedad otorgaba poco reconocimiento a las mujeres y sus decisiones eran generalmente determinadas por los hombres, Abigail sobresalió no solo por su prudencia, sino por su valentía al enfrentarse a una situación que ponía en riesgo no solo su vida, sino también la de toda su casa. El relato bíblico la presenta como la esposa de Nabal, un hombre rico pero insensato, cuya arrogancia y falta de juicio lo llevaron a rechazar de manera imprudente una petición de David y sus hombres. En 1 de Samuel capítulo 25, versículos del 2 al 3, se describe a Abigail como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, mientras que Nabal es descrito como duro y de malas obras.
Esta disparidad en sus personalidades es el eje central de la historia, pues mientras Nabal actuaba con necedad y altivez, Abigail demostraba una inteligencia y humildad excepcionales. Su sabiduría no solo se manifestó en su capacidad de analizar la situación con claridad, sino también en su habilidad para actuar rápidamente y con determinación. David, en ese momento, era un líder en ascenso, pero aún no había sido coronado como rey de Israel. Tras haber protegido los rebaños y sirvientes de Nabal en el desierto, David envió a sus hombres a pedir provisiones, esperando recibir una respuesta generosa en correspondencia con la protección que les había brindado. Sin embargo, Nabal respondió con desdén y desprecio, negando cualquier relación con David y rechazando darle cualquier tipo de ayuda. Este acto de desprecio fue un insulto grave, pues en la cultura de la época, la hospitalidad y la gratitud eran valores fundamentales. La negativa de Nabal no solo representó un desaire personal a David, sino que también fue vista como una afrenta que ponía en duda su liderazgo y honor. David, ofendido y lleno de ira, tomó la decisión de castigar a Nabal y a toda su casa. Ordenó a sus hombres que tomaran sus armas y se prepararan para una represalia violenta. Fue en este punto crítico donde la intervención de Abigail resultó decisiva. Al enterarse de la situación por uno de los sirvientes de Nabal, quien reconocía la gravedad del problema y confiaba en el buen juicio de su ama, Abigail actuó con rapidez. Sin perder tiempo, reunió una generosa cantidad de provisiones, incluyendo pan, vino, carne y frutos secos, y partió con un grupo de sirvientes para encontrarse con David antes de que éste llegara a su casa con intenciones de venganza. El encuentro entre Abigail y David es un momento de gran trascendencia en la narrativa bíblica. En 1 Samuel capítulo 25, versículos del 23 al 24, se relata cómo Abigail descendió de su asno y se postró delante de David, mostrando humildad y respeto. En lugar de justificar la actitud de su esposo o intentar defenderlo, Abigail asumió la responsabilidad y pidió a David que no actuara con ira. Sus palabras no solo fueron diplomáticas, sino que también apelaron a la conciencia de David, recordándole su destino como futuro rey de Israel y la necesidad de no mancharse las manos con sangre inocente por causa de un hombre insensato. Abigail comprendía la importancia de la reputación de David y le instó a no permitir que un acto impulsivo de venganza lo desviara del propósito que Dios tenía para él. El discurso de Abigail fue tan elocuente y sabio que logró apaciguar la ira de David. En 1 Samuel capítulo 25, versículo 32, David reconoce que Dios mismo había enviado a Abigail para evitar que cometiera un error que pesaría sobre su conciencia en el futuro. En lugar de ver en Abigail una adversaria o una persona que intentaba interferir en su causa, David la vio como un instrumento de Dios que lo estaba librando de cometer una injusticia. Su humildad y discernimiento no solo salvaron la vida de su familia, sino que también evitaron que David se desviara de su llamado divino. La historia de Abigail no solo es un testimonio de valentía, sino también de la importancia de la sabiduría aplicada en el momento correcto. Su capacidad para evaluar la situación, actuar con rapidez y hablar con inteligencia demuestra que la verdadera fuerza no siempre radica en las armas o en la confrontación, sino en la sabiduría y el autocontrol. En una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades para influir en la política y los asuntos militares, Abigail utilizó su inteligencia y su carácter para evitar una masacre y cambiar el curso de la historia. El impacto de su decisión fue inmediato y duradero. Al regresar a casa, Abigail encontró a Nabal celebrando un banquete en estado de embriaguez.
Decidió esperar hasta la mañana siguiente para contarle lo sucedido, y cuando finalmente lo hizo, la noticia lo afectó de tal manera que su corazón se debilitó y, días después, falleció. Su muerte fue vista como un juicio divino, una confirmación de que Dios había intervenido en la situación y había hecho justicia sin necesidad de que David manchara sus manos de sangre. Poco después, David reconoció la virtud de Abigail y la tomó como esposa, uniendo así su destino con el del futuro rey de Israel. El legado de Abigail es el de una mujer cuya sabiduría y valentía no solo salvaron vidas, sino que también demostraron que la inteligencia y la diplomacia pueden ser más poderosas que la violencia. Su historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de actuar con discernimiento en momentos de crisis, de hablar con prudencia y de confiar en que Dios siempre obra en favor de aquellos que actúan con justicia. En un mundo donde las emociones pueden nublar el juicio y la impulsividad puede llevar a decisiones desastrosas, la historia de Abigail sigue siendo una lección atemporal de sabiduría, paciencia y fe. Abigail demostró ser una mujer de una sabiduría excepcional en uno de los momentos más cruciales de su vida. Su inteligencia y capacidad de discernimiento fueron puestas a prueba cuando se enteró del inminente peligro que se cernía sobre su hogar debido a la necedad de su esposo, Nabal. David, un líder en ascenso, estaba acompañado de sus hombres, y tras haber protegido los rebaños de Nabal en el desierto, esperaba que su generosidad fuera reconocida con una muestra de hospitalidad y provisión. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue una provocación que puso en riesgo la vida de toda su familia y su servidumbre. Abigail comprendió de inmediato la gravedad de la situación y supo que, si no actuaba rápidamente, la furia de David traería destrucción sobre su casa. En lugar de quedarse inmóvil o permitir que la imprudencia de su esposo sellara su destino, Abigail decidió tomar la iniciativa y buscar una solución diplomática que evitara la tragedia. Movida por su sensatez y capacidad de liderazgo, Abigail reunió con rapidez una ofrenda digna para David y sus hombres. Preparó una generosa cantidad de provisiones, incluyendo panes, carne, grano, uvas y vino, todo cuidadosamente empacado y enviado como muestra de respeto y reconocimiento. Su acción reflejaba no solo hospitalidad, sino una profunda comprensión de la justicia y la diplomacia. Sabía que David era un hombre de Dios, ungido para ser rey, y que lo último que debía hacer era ensuciar sus manos con sangre por la necedad de un solo hombre. Mientras se dirigía al encuentro de David, Abigail no solo llevaba comida, sino también palabras de sabiduría y humildad que apaciguarían el corazón de un hombre enfurecido y evitarían un derramamiento de sangre innecesario. Al encontrarse con David, Abigail descendió de su asno y, en un acto de humildad y respeto, se postró ante él. Sus palabras no solo fueron persuasivas, sino que también demostraron una profunda comprensión del propósito divino que pesaba sobre la vida de David. Con gran elocuencia, reconoció la insensatez de su esposo y pidió que la culpa recayera sobre ella misma, una estrategia que desarmó por completo el enojo de David. Abigail le recordó que Dios tenía grandes planes para él y que no debía manchar su reinado con una venganza precipitada. Su discurso no solo demostró su sabiduría, sino también su conocimiento de los caminos de Dios y su deseo de evitar que David cometiera un error que podría haber afectado su destino. David, al escuchar las palabras de Abigail, quedó profundamente impresionado. Reconoció que Dios la había enviado para impedir que cometiera una acción de la que más tarde se arrepentiría. Su furia se disipó y aceptó la ofrenda con gratitud, bendiciendo a Abigail por su valentía y discernimiento. En ese momento,
quedó claro que la intervención de esta mujer no solo había salvado la vida de su casa, sino también la conciencia y el testimonio de David. Abigail había logrado desviar el curso de la historia con su inteligencia, mostrando que la verdadera fuerza no siempre se manifiesta en la guerra, sino en la capacidad de hablar con sabiduría y actuar con prudencia. Después de este encuentro, Abigail regresó a su hogar, donde encontró a Nabal en estado de embriaguez, celebrando con un banquete como si nada hubiera ocurrido. En lugar de confrontarlo de inmediato, esperó hasta la mañana siguiente para contarle lo que había hecho. Cuando Nabal supo que había estado al borde de la destrucción, su corazón se paralizó de miedo y, días después, murió repentinamente. Este giro de los acontecimientos demostró que Dios mismo se encargó de hacer justicia sin que David tuviera que derramar sangre. La historia de Abigail es una prueba de que la sabiduría y la prudencia pueden salvar vidas y cambiar destinos, y que Dios honra a quienes actúan con justicia y humildad. Abigail no solo fue reconocida por su belleza, sino también por su sabiduría excepcional. En una época en la que las mujeres tenían roles limitados dentro de la sociedad, ella se destacó por su inteligencia, prudencia y habilidad para manejar situaciones de crisis con gran destreza. Su sabiduría no era superficial ni basada únicamente en el conocimiento humano, sino que provenía de su profunda comprensión de la voluntad de Dios y su capacidad para actuar con discernimiento incluso en los momentos más difíciles. La historia de Abigail nos muestra cómo su sabiduría no solo salvó su hogar y su pueblo, sino que también la posicionó como una de las mujeres más admiradas en la Biblia. Su historia es un testimonio de cómo la prudencia y la inteligencia pueden ser más poderosas que la fuerza y la violencia. Uno de los aspectos más notables de Abigail fue su capacidad para interceder con humildad y eficacia. Cuando su esposo Nabal insultó a David y provocó su ira, Abigail supo que debía intervenir rápidamente para evitar un desastre. Sin perder tiempo, preparó una generosa ofrenda y se dirigió al encuentro de David antes de que éste llegara con sus hombres para tomar venganza. Su intercesión fue un acto valiente, ya que enfrentarse a un líder militar enfurecido en ese contexto histórico no solo era peligroso, sino que también requería una gran dosis de sabiduría y humildad. Sin embargo, Abigail no llegó ante David con miedo o desesperación, sino con un discurso lleno de tacto y reverencia, apelando a su sentido de justicia y recordándole su destino como ungido de Dios. El encuentro entre Abigail y David es un momento crucial en la narrativa bíblica. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Con palabras medidas y llenas de gracia, ella reconoció la justicia de David, pero al mismo tiempo le recordó que no debía actuar precipitadamente con ira, pues eso podría manchar su reputación y poner en riesgo el propósito que Dios tenía para él. En su discurso, Abigail no solo pidió misericordia, sino que también habló con una fe profunda, asegurándole a David que Dios cumpliría su promesa y lo establecería como rey sobre Israel. Su sabiduría y perspicacia lograron calmar a David, quien reconoció que su intervención era una señal de Dios para impedirle cometer un grave error. Gracias a la intercesión de Abigail, David desistió de su plan de venganza y, en lugar de derramar sangre inocente, bendijo a la mujer por su sensatez y por haberle evitado cargar con la culpa de un acto impetuoso.
El papel de Abigail como intercesora refleja la importancia de la prudencia y la diplomacia en la resolución de conflictos. En una cultura donde la venganza y la violencia eran respuestas comunes a la ofensa, ella demostró que la paz y la sensatez pueden ser herramientas más efectivas para lograr la justicia. Su historia es un recordatorio de que, a menudo, las palabras correctas dichas en el momento oportuno pueden evitar tragedias y transformar situaciones que parecen irremediables. No solo salvó a su familia y a su pueblo, sino que también evitó que David cometiera un acto que más tarde podría haber lamentado profundamente. A través de su intercesión, Abigail nos deja una lección poderosa sobre el valor de la sabiduría aplicada en los momentos de crisis. Su historia demuestra que la inteligencia y la humildad pueden tener un impacto duradero, y que aquellos que buscan la voluntad de Dios y actúan con discernimiento pueden cambiar el curso de los acontecimientos de manera significativa. Su capacidad para intervenir con diplomacia y persuasión es un ejemplo de liderazgo, de fe y de fortaleza, mostrando que el verdadero poder no siempre se encuentra en la violencia o la autoridad, sino en la capacidad de actuar con prudencia y justicia en los momentos clave. Abigail dejó un legado de sabiduría que trascendió su tiempo y se convirtió en un modelo a seguir para generaciones futuras. Su historia, narrada en la Biblia, no solo es un relato de valentía y astucia, sino también una demostración de cómo una mujer puede usar su inteligencia y discernimiento para cambiar el curso de los acontecimientos. Su influencia no se limitó al momento en que evitó un derramamiento de sangre entre David y su esposo Nabal, sino que sus acciones y carácter marcaron un antes y un después en la vida de David y en la historia de Israel. Su papel como esposa de Nabal y posteriormente de David mostró que su prudencia no era un acto aislado, sino una característica arraigada en su personalidad y en su relación con Dios. El legado de Abigail se destaca especialmente en el ámbito de la resolución de conflictos. Su historia nos enseña que la sabiduría no consiste solo en saber qué decir, sino también en saber cuándo y cómo decirlo. En el momento de crisis, cuando David iba camino a vengarse de Nabal, Abigail no solo llevó provisiones para apaciguar su ira, sino que también usó palabras llenas de respeto, persuasión y visión profética. Su intervención fue un ejemplo de cómo la diplomacia y la inteligencia pueden ser más poderosas que la fuerza bruta. No solo evitó la muerte de su esposo y de sus criados, sino que también ayudó a David a mantenerse en el camino de la justicia, recordándole que su destino estaba en manos de Dios y que no debía mancharse con sangre inocente. Otro aspecto fundamental del legado de Abigail es su capacidad de liderazgo. Aunque en su tiempo las mujeres tenían un papel limitado en la sociedad, ella demostró que la influencia no depende del estatus social, sino de la manera en que una persona actúa en momentos cruciales. Su liderazgo se manifestó en su disposición para asumir la responsabilidad en medio de la crisis, sin esperar que otros tomaran la iniciativa. A pesar de ser la esposa de un hombre rico, no dudó en ensuciarse las manos y salir personalmente a encontrarse con David. Su ejemplo nos muestra que la verdadera grandeza no radica en la posición social, sino en el carácter y en la capacidad de actuar con justicia y prudencia. El matrimonio de Abigail con David también forma parte de su legado. Después de la muerte de Nabal, ella se convirtió en una de las esposas de David, lo que la llevó a un nuevo nivel de influencia. Al estar al lado de un hombre que más tarde sería rey, Abigail tuvo la oportunidad de aportar su sabiduría en un contexto aún mayor. No se nos narran muchos detalles de su vida después de este punto, pero podemos imaginar que su inteligencia y capacidad de juicio continuaron siendo un apoyo para David en su ascenso al trono y en los desafíos que enfrentó como líder de Israel.
Su matrimonio con David no solo fue un cambio en su estatus, sino también una señal de cómo Dios honra a quienes actúan con prudencia y temor de Él. El impacto de Abigail no se limitó a su tiempo, sino que su historia sigue sirviendo como inspiración para todos aquellos que buscan actuar con sabiduría y justicia en tiempos de dificultad. Su ejemplo nos recuerda que una persona, con una combinación de fe, inteligencia y valentía, puede cambiar el destino de una nación y evitar tragedias innecesarias. Abigail demostró que la verdadera sabiduría viene de Dios y que aquellos que la buscan y la aplican en su vida diaria pueden marcar la diferencia en su entorno. Su vida nos enseña que las palabras adecuadas en el momento adecuado pueden evitar guerras, reconciliar corazones y dirigir los acontecimientos hacia el propósito divino. La historia de Abigail es un testimonio de la importancia de la sabiduría y la diplomacia en la resolución de conflictos. En un tiempo en el que la violencia y la guerra eran comunes, Abigail emergió como una figura de inteligencia y perspicacia, demostrando que la prudencia y la comunicación efectiva pueden prevenir el derramamiento de sangre y generar resultados pacíficos. Su intervención en el conflicto entre su esposo, Nabal, y el futuro rey David es un relato que resalta cómo la diplomacia puede cambiar el curso de la historia. En una época donde la impulsividad y la ira podían determinar el destino de una persona, Abigail supo utilizar su discernimiento y su capacidad de negociación para evitar una tragedia inminente. Su historia nos recuerda que la sabiduría, cuando se aplica correctamente, es una herramienta poderosa que puede salvar vidas y transformar circunstancias adversas. Abigail se encontraba en una situación compleja debido a la personalidad de su esposo, Nabal, quien era un hombre obstinado y arrogante. La Biblia describe a Nabal como alguien duro y malvado en su proceder, lo que implicaba que su carácter impulsivo y necio lo llevaba a actuar sin considerar las consecuencias. Este tipo de temperamento lo llevó a despreciar a David y a sus hombres cuando éstos le solicitaron provisiones. Nabal, en su soberbia, respondió con desprecio y desdén, ignorando el hecho de que David y sus hombres habían protegido sus tierras y rebaños de ladrones y enemigos. Este acto de menosprecio encendió la ira de David, quien se sintió insultado y traicionado por la negativa de Nabal, lo que lo llevó a tomar la decisión de vengarse con la fuerza. Decidió entonces reunir a sus hombres y marchar contra la casa de Nabal para acabar con él y su familia, sin medir las consecuencias de su reacción impulsiva. Ante este escenario crítico, Abigail demostró su increíble capacidad de análisis y acción. Al enterarse de la amenaza inminente que pesaba sobre su hogar, no se quedó paralizada ni esperó a que las circunstancias tomaran su curso. En cambio, actuó con rapidez y estrategia, reuniendo alimentos y regalos para presentarse ante David con una actitud de humildad y respeto. Su determinación y astucia quedaron evidentes al adelantarse a la llegada de David y sus hombres, asegurándose de ser ella quien hablara primero y no permitir que la ira de David nublara su juicio. Abigail sabía que una palabra sabia y una actitud correcta podían calmar un corazón enojado, y con esta certeza se presentó ante David para interceder por su casa y evitar la tragedia. Su discurso ante David es una muestra extraordinaria de sabiduría y persuasión. En sus palabras, reconoció la grandeza de David y su destino divino, mostrándole que él no debía ensuciar su conciencia con una venganza innecesaria. Le recordó que Dios tenía planes para él y que no debía actuar precipitadamente movido por la ira. Con humildad, asumió la culpa por el acto insensato de su esposo, a pesar de no haber sido responsable de ello, y presentó una solución pacífica para evitar el derramamiento de sangre.
Su capacidad de comunicación y su actitud pacificadora hicieron que David reconsiderara sus acciones, aceptando la oferta de paz y reconociendo que Dios había usado a Abigail para evitar que cometiera un grave error. Este episodio resalta la importancia de la inteligencia emocional y la sabiduría en momentos de crisis. Abigail no solo salvó la vida de su familia y de sus siervos, sino que también protegió a David de tomar una decisión que podría haber afectado su camino al trono y su relación con Dios. Su ejemplo nos enseña que las palabras correctas, pronunciadas en el momento oportuno y con la actitud adecuada, pueden cambiar el curso de los acontecimientos y evitar consecuencias desastrosas. La historia de Abigail es una inspiración para aquellos que enfrentan situaciones difíciles y conflictivas, demostrando que la diplomacia y la prudencia pueden ser más poderosas que la fuerza y la violencia. La historia de Abigail no solo es un relato de valentía y sabiduría en tiempos de crisis, sino que también es un testimonio del impacto que una persona piadosa puede tener en el futuro de una nación y en la obra de Dios en la historia. A través de sus acciones llenas de discernimiento y humildad, Abigail no solo salvó muchas vidas en su momento, sino que también sembró semillas de bendición que continuaron floreciendo mucho después de su tiempo. Su vida nos enseña que la integridad y la fe pueden traer recompensas divinas y asegurar un legado que trasciende generaciones. Abigail, después de su encuentro con David y de haber evitado un desastre inminente para su casa y su pueblo, no solo recibió reconocimiento de parte de David, sino que también fue tomada como su esposa tras la muerte de Nabal. Este cambio en su vida no fue una simple transición de estatus social, fue la manifestación de una bendición que Dios había preparado para ella. Como esposa de David, Abigail entró a formar parte del linaje de la realeza y se convirtió en una figura clave dentro de la historia del pueblo de Israel. Su unión con David no fue una casualidad, sino una muestra de la recompensa que Dios concede a aquellos que actúan con sabiduría y justicia. Dentro del matrimonio con David, Abigail no solo fue una esposa más en la vida del futuro rey, sino que se convirtió en un testimonio viviente del favor de Dios. Su presencia en la corte real trajo consigo la estabilidad, la paz y la prudencia que habían caracterizado su vida. Su voz tenía peso en las decisiones que se tomaban, y su carácter le permitió desempeñar un papel fundamental en el entorno de David. A través de su historia, queda demostrado que Dios honra a aquellos que eligen el camino de la sabiduría y la obediencia en medio de la adversidad. Su vida en el palacio no solo significó una bendición para ella, sino también para los que la rodeaban, pues la prudencia de Abigail fue sinónimo de equilibrio en los momentos difíciles. Más allá de su papel en la vida de David, la bendición de Abigail se extiende a través de las generaciones. Su historia ha sido registrada en las Escrituras no solo para ser admirada, sino para servir como un modelo de carácter y virtud. Su legado no se limita a los tiempos bíblicos, sino que continúa impactando a quienes estudian su historia y aprenden de su ejemplo. Cada vez que alguien elige responder con sabiduría en lugar de con ira, cada vez que se busca la paz en lugar de la venganza, la vida de Abigail se convierte en un recordatorio de cómo la obediencia a Dios trae consigo frutos eternos. La bendición de Abigail no se limitó a los días de su vida, sino que sigue viva en aquellos que buscan actuar con justicia y humildad. La historia de Abigail nos enseña que nuestras acciones pueden convertirse en una fuente de bendición no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean y para futuras generaciones. Su sabiduría y su fe la llevaron a recibir el favor de Dios y a asegurar un lugar en la historia como una de las mujeres más destacadas en las Escrituras. A través de ella,
podemos ver que la bendición de Dios no se mide únicamente en términos materiales, sino en el impacto eterno de nuestras decisiones. Su vida es una prueba de que aquellos que buscan el camino de la justicia y la paz son exaltados por Dios y encuentran en él su mayor recompensa. La historia de Abigail es una prueba viviente de que la fe inquebrantable y la sabiduría pueden transformar situaciones adversas en oportunidades de salvación y redención. A lo largo de su vida, Abigail enfrentó circunstancias que pusieron a prueba no solo su carácter, sino también su confianza en Dios y su capacidad para actuar con valentía en momentos de crisis. Su historia se entrelaza con la de su esposo Nabal y el futuro rey David, dos figuras que representaban fuerzas opuestas en cuanto a temperamento y propósito. Mientras Nabal simbolizaba la insensatez y la arrogancia, David personificaba el destino divino en formación. En medio de estos dos hombres, Abigail tuvo que tomar decisiones críticas que definirían no solo su propio destino, sino también el futuro del reino de Israel. El evento más significativo que puso a prueba la fe de Abigail ocurrió cuando su esposo, Nabal, desafió abiertamente a David al negarle provisiones después de que los hombres de David hubieran protegido sus rebaños en el desierto. En ese tiempo, la hospitalidad y la reciprocidad eran normas fundamentales de la cultura semítica, por lo que el rechazo de Nabal no solo fue una muestra de ingratitud, sino también un acto de provocación contra un líder en ascenso respaldado por Dios. La respuesta de David ante esta afrenta fue inmediata y contundente. Reunió a sus hombres y marchó hacia la casa de Nabal con la intención de vengar la ofensa con sangre. La situación se tornó crítica y el futuro de toda la casa de Abigail pendía de un hilo. Ante este inminente desastre, Abigail demostró una fe que trascendía el miedo y la desesperación. En lugar de resignarse a un destino de destrucción, tomó la iniciativa y preparó una ofrenda de alimentos para David y sus hombres. Con una combinación de valentía y humildad, salió al encuentro del futuro rey antes de que llegara a su hogar con la intención de destruir todo lo que Nabal poseía. En ese momento, Abigail no solo actuó como mediadora, sino como una voz profética que reconocía la autoridad de David y el propósito divino que lo rodeaba. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para apaciguar la ira de David y recordarle que su destino no debía mancharse con la culpa del derramamiento de sangre innecesario. Le aseguró que Dios cumpliría sus promesas en su vida y que no debía actuar impulsivamente por la insensatez de un hombre como Nabal. Este acto de intercesión por parte de Abigail no solo salvó su casa de la destrucción, sino que también sirvió como una prueba tangible de su fe en la justicia de Dios. En lugar de confiar en sus propias estrategias humanas para resolver la crisis, puso su confianza en que Dios haría justicia a su tiempo. Su fe se vio recompensada cuando, días después, Nabal murió repentinamente tras enterarse de lo que había sucedido. Esto no fue obra de la venganza humana, sino de la intervención divina. Poco después, David reconoció la sabiduría y el carácter excepcional de Abigail y la tomó por esposa, integrándola en la línea real que formaría la dinastía davídica. La prueba de la fe en la vida de Abigail no solo se manifestó en este episodio, sino en su disposición a actuar con discernimiento en una cultura donde las mujeres rara vez tenían la oportunidad de tomar decisiones cruciales. En un mundo dominado por hombres de poder y fuerza militar, ella utilizó la diplomacia y la fe para cambiar el curso de los acontecimientos. Su historia demuestra que la verdadera fe no es pasiva ni temerosa, sino activa y valiente. La fe de Abigail no solo la llevó a salvar su hogar y a posicionarse en la casa de David, sino que también la convirtió en un modelo de confianza en Dios, de sabiduría en la adversidad y de humildad en la prosperidad.
Abigail es recordada en la Biblia no solo como una mujer sabia y prudente, sino también como un ejemplo de fe, templanza y fortaleza espiritual. Su historia, narrada en el primer libro de Samuel capítulo 25, nos muestra a una mujer que supo actuar con discernimiento en un momento crucial y que, gracias a su sabiduría, no solo salvó muchas vidas, sino que también se convirtió en un instrumento de la voluntad divina. Su legado espiritual va más allá de su intervención con David y su matrimonio con él. Abigail dejó una huella indeleble en la historia del pueblo de Israel y en la enseñanza sobre cómo la fe en Dios puede guiar nuestras acciones en tiempos de crisis. La vida de Abigail nos enseña la importancia de la sabiduría y la prudencia en medio de circunstancias adversas. A diferencia de muchas otras mujeres de su tiempo, ella no se dejó llevar por la desesperación ni por la arrogancia de su esposo Nabal. Cuando supo que David y sus hombres estaban indignados por la falta de hospitalidad de Nabal, no se detuvo a quejarse o a lamentar la situación. En lugar de ello, tomó acción de inmediato, utilizando su discernimiento para evitar un conflicto que podría haber tenido consecuencias devastadoras para toda su casa. Su ejemplo nos recuerda que la inteligencia emocional y la fe en Dios pueden ayudarnos a navegar en situaciones difíciles con gracia y eficacia. Otro aspecto fundamental del legado de Abigail es su valentía y determinación. En una época en la que las mujeres no tenían voz en asuntos políticos o de liderazgo, ella tomó la iniciativa y se enfrentó a David con humildad y sabiduría, reconociendo su futura posición como rey de Israel y apelando a su misericordia. Esta muestra de coraje no solo logró apaciguar la ira de David, sino que también demostró que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género o estatus social, para llevar a cabo su voluntad. Su historia nos anima a actuar con confianza y a recordar que cuando confiamos en Dios, Él nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Además de su inteligencia y valentía, Abigail también nos deja una lección de fe y sumisión a la voluntad de Dios. Su historia nos muestra que, a pesar de estar casada con un hombre necio y egoísta, ella no dejó que su entorno la definiera. En lugar de resignarse a una vida de desgracia, Abigail permaneció firme en su carácter y confió en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Su matrimonio con David fue una recompensa divina y un cumplimiento de la promesa de que Dios exalta a aquellos que confían en Él y caminan en integridad. Su historia nos enseña que, aunque enfrentemos circunstancias difíciles, la fidelidad a Dios y la sabiduría pueden abrir puertas y traer bendiciones inesperadas. La influencia de Abigail en la historia bíblica trasciende su tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. Su actitud ante la crisis nos inspira a ser agentes de paz y reconciliación en un mundo lleno de conflictos y malentendidos. Nos recuerda que nuestras palabras y acciones tienen el poder de cambiar el curso de la historia, de influir en los líderes y de cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Su legado espiritual nos desafía a actuar con sabiduría y a confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles, sabiendo que Él es fiel y que su propósito prevalecerá en nuestras vidas. La historia de Abigail no se limita únicamente a su intervención en el conflicto entre David y Nabal, sino que su vida dejó una huella profunda en la historia bíblica, especialmente en su familia y en el linaje que ayudó a construir. A pesar de haber estado casada con un hombre insensato y obstinado como Nabal, Abigail demostró ser una mujer de fe, prudencia y gran inteligencia, cualidades que la llevaron a convertirse en esposa del rey David. Su decisión de actuar con sabiduría no solo evitó una masacre innecesaria, sino que también aseguró un futuro diferente para ella y para sus descendientes.
Su matrimonio con David le otorgó una posición privilegiada dentro de la corte real y la convirtió en una figura relevante dentro del linaje mesiánico. Abigail y David tuvieron un hijo llamado Kileab, quien es mencionado en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 3, aunque la Biblia no ofrece mucha información adicional sobre su vida. Sin embargo, el hecho de que Abigail haya sido madre dentro de la casa de David indica que su descendencia estuvo ligada directamente a la promesa de Dios sobre la dinastía davídica. La descendencia de David es fundamental en la historia bíblica, ya que a través de su linaje vendría el Mesías, Jesucristo. Abigail, al convertirse en esposa de David y madre de uno de sus hijos, quedó vinculada a esta gran promesa, demostrando que su fidelidad y sabiduría no solo influyeron en su propio destino, sino que también se extendieron a generaciones futuras. La familia de Abigail también refleja el impacto que puede tener una mujer de virtud en su entorno. Aunque Nabal, su primer esposo, no dejó descendencia debido a su muerte repentina tras su acto de insensatez, Abigail fue una mujer que garantizó que su legado no desapareciera. Su carácter justo y su corazón inclinado a la paz contrastaban con la actitud arrogante y necia de su esposo anterior, lo que permitió que su historia no quedara marcada por su primer matrimonio, sino por la redención y la gracia de Dios al unirla con David. En su nuevo hogar, Abigail pasó de ser la esposa de un hombre que no valoraba su sabiduría a convertirse en la compañera de un rey escogido por Dios, lo que muestra cómo la obediencia y la prudencia pueden cambiar el rumbo de una vida de manera sorprendente. Además de su papel como madre dentro de la familia real, la influencia de Abigail pudo haber sido significativa en la crianza de los hijos de David. Como una de sus esposas, probablemente contribuyó en la formación de los príncipes de Israel, inculcándoles principios de humildad, prudencia y reverencia a Dios. Aunque la Biblia no nos da detalles sobre su vida después de su matrimonio con David, es evidente que su presencia en la corte real debió ser fundamental en los años siguientes. La historia de Abigail y su descendencia nos enseña que una vida guiada por la sabiduría y el temor de Dios puede dejar un impacto duradero en la familia y en la historia de un pueblo entero. Abigail es una figura notable en la Biblia que encarna la generosidad no solo en términos materiales, sino también en su espíritu de servicio, humildad y sabiduría. Su historia es un testimonio de cómo la generosidad va más allá de simples actos de dar, es una actitud del corazón que refleja nobleza, discernimiento y obediencia a Dios. En un contexto donde la cultura estaba dominada por estructuras patriarcales y en el que las mujeres solían ocupar roles subordinados en la sociedad, Abigail emergió como un ejemplo de valentía y astucia, demostrando que la generosidad no es solo una cuestión de posesiones, sino de disposición para intervenir en el momento adecuado para traer paz y bendición a los demás. Desde el momento en que se nos introduce a Abigail en 1 de Samuel capítulo 25, la Escritura nos la presenta como una mujer inteligente y hermosa, características que trascienden lo físico y resaltan su carácter y discernimiento. Su generosidad no solo se manifestó en la manera en que manejó la crisis con David, sino en su deseo de prevenir el derramamiento de sangre y actuar en favor del bienestar de su hogar y de aquellos a su alrededor. No actuó movida por el miedo o por interés personal, sino con una mentalidad de servicio, comprendiendo que su intervención podría cambiar el destino de muchas personas. La generosidad de Abigail no fue simplemente la entrega de bienes materiales, sino un esfuerzo calculado para preservar vidas y promover la paz. Uno de los episodios más destacados en su historia es el encuentro con David, quien, tras ser insultado y despreciado por Nabal, su esposo, estaba dispuesto a tomar venganza contra él y toda su casa.
Abigail, al enterarse de la ira de David y de su decisión de atacar, no se quedó de brazos cruzados ni permitió que el orgullo o la indiferencia la paralizaran. En lugar de ello, reunió apresuradamente una generosa provisión de alimentos y bienes, cargándolos en burros y saliendo al encuentro de David antes de que pudiera llevar a cabo su venganza. Este acto de generosidad no solo demostró su sabiduría y rapidez de acción, sino también su disposición para sacrificar recursos personales en aras de una causa mayor. No pensó únicamente en sí misma ni en su propio bienestar, sino en el impacto de la ira de David sobre su hogar, su comunidad y el mismo futuro del reino. Cuando finalmente se encontró con David, Abigail se postró ante él y con humildad y palabras llenas de sabiduría, le rogó que reconsiderara su decisión. Su discurso no solo fue una muestra de humildad y discernimiento, sino que estuvo impregnado de una generosidad espiritual impresionante. No buscó simplemente apaciguar a David con regalos materiales, sino que le recordó que su destino estaba en manos de Dios y que actuar con venganza mancharía su conciencia y su legado como futuro rey de Israel. Con palabras llenas de respeto y reverencia, le instó a confiar en la justicia de Dios en lugar de tomar venganza por su propia mano. Esta generosidad de espíritu, al animar a otro a actuar conforme a los principios divinos en lugar de conforme a sus emociones humanas, es un testimonio del profundo carácter piadoso de Abigail. Además de su generosidad en la acción y en la palabra, Abigail demostró generosidad en su capacidad de sacrificio. Sabía que, al enfrentarse a David y a sus hombres, estaba asumiendo un gran riesgo. Podría haber sido rechazada, ignorada o incluso atacada por interferir. Sin embargo, su determinación y confianza en que estaba haciendo lo correcto la llevaron a actuar a pesar del peligro. Este tipo de generosidad, que implica sacrificio personal y la voluntad de exponerse al riesgo en favor de otros, es una de las formas más puras de entrega. No se limitó a dar bienes materiales, sino que ofreció su valentía, su sabiduría y su disposición a interceder en un momento crítico. El impacto de la generosidad de Abigail fue inmediato y trascendental. David, al escuchar sus palabras y recibir sus dones, reconoció su sabiduría y bendijo su intervención. En lugar de continuar con su plan de venganza, aceptó la ofrenda de Abigail y decidió no derramar sangre inocente. La generosidad de Abigail, por lo tanto, no solo salvó la vida de muchas personas, sino que también evitó que David cometiera un pecado que podría haber afectado su futuro reinado. Su capacidad de dar en un momento crucial transformó una situación que parecía encaminada hacia la tragedia en un testimonio del poder de la generosidad guiada por la sabiduría y la fe. La historia de Abigail nos muestra que la generosidad no solo tiene efectos inmediatos, sino también consecuencias a largo plazo. Tras la muerte de Nabal, David reconoció el carácter excepcional de Abigail y la tomó por esposa. Este desenlace no solo habla de la recompensa divina hacia quienes actúan con justicia y prudencia, sino que también muestra cómo la generosidad puede abrir puertas inesperadas. Abigail pasó de ser la esposa de un hombre necio a convertirse en la esposa de un futuro rey, y su historia ha quedado registrada como un ejemplo intemporal de inteligencia, valentía y entrega desinteresada. La vida de Abigail nos enseña que la generosidad no se trata solo de dar cosas materiales, sino de tener un corazón dispuesto a actuar en favor de los demás, incluso cuando esto implique riesgos o sacrificios personales. Nos recuerda que ser generoso no solo es cuestión de riqueza, sino también de palabras, acciones y decisiones que promuevan la paz, la justicia y la bendición para los que nos rodean.
Su historia sigue siendo una inspiración para quienes desean vivir una vida caracterizada por la entrega, la prudencia y la intervención sabia en momentos de crisis. La historia de Abigail no solo tiene relevancia dentro del contexto bíblico, sino que ha trascendido a lo largo de los siglos, influenciando el pensamiento religioso, la literatura, la cultura y la visión sobre el papel de la mujer en la historia. Su vida ha sido una inspiración para innumerables generaciones, no solo dentro del ámbito cristiano, sino también en la sociedad en general. Su nombre ha sido sinónimo de sabiduría, prudencia y valentía, y su historia ha sido recordada como un ejemplo de cómo la inteligencia y la fe pueden cambiar el rumbo de una situación compleja. Dentro de la tradición judeocristiana, Abigail es vista como un modelo de virtud y discernimiento. En el judaísmo, su papel es altamente valorado, ya que representa a la mujer piadosa y sabia que, a pesar de las circunstancias adversas, supo conducirse con integridad y temor de Dios. En el cristianismo, su historia ha sido utilizada como una referencia para enseñar sobre la importancia de la prudencia y la intervención sabia en tiempos de crisis. Su actitud ante la ira de David y su habilidad para apaciguar el conflicto han sido analizadas como un ejemplo de cómo una sola persona puede desempeñar un papel crucial en la resolución de problemas, evitando consecuencias fatales y fomentando la paz. A lo largo de la historia, muchas figuras femeninas han sido comparadas con Abigail debido a su capacidad para mediar en situaciones difíciles y actuar con valentía en momentos críticos. Su historia ha sido interpretada y utilizada en la literatura, el arte y el pensamiento filosófico como una muestra de que el liderazgo y la inteligencia no están restringidos por género, sino que son virtudes universales que pueden transformar el destino de comunidades enteras. En la Edad Media, la historia de Abigail fue utilizada en sermones y escritos religiosos para resaltar la importancia de la humildad y la persuasión sabia como una forma de liderazgo efectivo. Su papel en la Biblia ha sido resaltado en distintos estudios teológicos como una representación del equilibrio perfecto entre la sumisión piadosa y la acción decidida cuando la justicia está en juego. En la literatura cristiana y secular, su nombre ha sido empleado para simbolizar a una mujer de gran perspicacia. Existen referencias a su historia en diversas obras de la literatura occidental, donde se la menciona como un ejemplo de inteligencia estratégica en tiempos de crisis. En el arte, ha sido representada en pinturas y esculturas, muchas veces como una mujer de semblante sereno y noble, con una postura que refleja dignidad y sabiduría. Su historia ha sido destacada en obras teológicas y comentarios bíblicos que buscan resaltar el papel de la mujer en la historia sagrada, mostrando cómo, a través de su intervención, pudo cambiar el curso de los acontecimientos en favor del bien. Dentro de la cultura contemporánea, Abigail sigue siendo una figura inspiradora. Su nombre es frecuentemente usado en distintas partes del mundo, y su historia es contada como un testimonio del poder de la sabiduría y la prudencia. En muchas comunidades religiosas, se la considera un símbolo de liderazgo femenino en un contexto donde la mujer no siempre tenía voz ni poder de decisión. Abigail no solo fue una mediadora entre David y Nabal, sino que, en un sentido más amplio, su papel es el de una pacificadora que actuó con discernimiento en un momento donde la violencia parecía inevitable. En el ámbito del pensamiento teológico, la historia de Abigail también ha sido utilizada para ilustrar el concepto de la intervención divina a través de la acción humana. Su historia nos recuerda que Dios puede usar a las personas, independientemente de su estatus o condición, para llevar a cabo su propósito.
A pesar de ser la esposa de un hombre necio, Abigail no fue definida por la insensatez de su esposo, sino por su propia inteligencia y temor de Dios. Esto la convierte en un referente para todas aquellas personas que buscan ser instrumentos de paz y sabiduría en un mundo lleno de conflictos y dificultades. El impacto cultural y teológico de Abigail es innegable. Su historia sigue siendo relevante y aplicable en diversas áreas del conocimiento y la espiritualidad. En tiempos donde la diplomacia y la prudencia son más necesarias que nunca, su ejemplo nos invita a reflexionar sobre el papel de la sabiduría y la justicia en la toma de decisiones. La historia de Abigail nos muestra que una palabra dicha a tiempo, con la actitud correcta y la motivación adecuada, puede cambiar el destino de muchas personas. El legado de Abigail no se limita a su tiempo ni a su historia personal con David y Nabal, sino que se extiende a través de los siglos, sirviendo como un modelo de sabiduría, humildad y fe inquebrantable en Dios. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza no proviene del poder, la riqueza o la posición social, sino de la capacidad de actuar con discernimiento y bondad en medio de circunstancias difíciles. En cada generación, la historia de Abigail continúa inspirando a quienes buscan vivir con integridad, mostrando que la inteligencia emocional y la confianza en Dios pueden cambiar destinos. Su ejemplo nos enseña que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, el actuar con prudencia y gracia puede abrir caminos hacia la bendición y el favor divino. La promesa de Dios sobre la justicia y la recompensa a quienes le sirven fielmente se refleja en la vida de Abigail. A pesar de haber vivido en un entorno hostil con un esposo iracundo y poco sabio, ella supo mantenerse firme en su carácter y actuar en el momento preciso. Dios no dejó que su bondad pasara desapercibida ni que sus acciones quedaran sin recompensa. Su historia demuestra que el Señor siempre exalta a aquellos que confían en Él y buscan hacer el bien, sin importar las circunstancias que los rodeen. La vida de Abigail es una muestra clara de que Dios tiene planes más grandes de los que podemos imaginar cuando decidimos honrarlo con nuestras acciones. La esperanza de un futuro bendecido no solo se ve reflejada en la vida de Abigail, sino en todos aquellos que siguen su ejemplo de fe y valentía. Su historia es un recordatorio de que Dios está en control de todas las situaciones y que, aunque las pruebas sean intensas, la recompensa llegará en el momento oportuno. Abigail no solo pasó de ser la esposa de un hombre necio a la esposa del rey David, sino que también dejó un legado de justicia y misericordia que sigue resonando hasta hoy. Su historia nos invita a confiar en que Dios, en su perfecta voluntad, dirige nuestras vidas hacia un propósito mayor, incluso cuando todo parece incierto. En la actualidad, la historia de Abigail continúa siendo relevante para quienes enfrentan desafíos en sus hogares, relaciones y decisiones diarias. Su vida demuestra que el temor de Dios y la sabiduría pueden marcar la diferencia en cualquier situación. En un mundo donde la impulsividad y la arrogancia pueden llevar a la destrucción, la templanza y la prudencia de Abigail nos enseñan el valor de la paciencia y la humildad. Su legado nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan no solo nuestro presente, sino también el futuro de quienes nos rodean. Dios honró la vida de Abigail porque ella escogió el camino de la paz y la prudencia en lugar del conflicto y la venganza. Su ejemplo nos llama a ser agentes de reconciliación, a responder con gracia incluso en medio de la adversidad y a confiar en que Dios pelea nuestras batallas. La historia de Abigail es la prueba de que aquellos que caminan en obediencia a Dios nunca quedan en vergüenza y que la recompensa por la fidelidad llega en el tiempo perfecto del Señor.